Good evening. It's wonderful to be with you. Buenas noches, es maravilloso estar con ustedes. And I'm really excited to be able to talk to you about some really important things in the Old Testament. Y estoy muy emocionado por hablar de algunas cosas bien interesantes en el Antiguo Testamento. There's this fairly large section of the Old Testament which we frequently call the law. Hay esta gran sección en el Antiguo Testamento a la cual frecuentemente le llamamos la ley. And I'm going to suggest to you that that may not be the best translation for us to refer to this. Voy a sugerirles que quizá esa no sea la mejor traducción para que nosotros nos refiramos a ella. The Hebrew word that is translated law is the Hebrew word Torah. La palabra hebrea que se traduce como ley es la palabra Torah. And you can see that on the screen. Y lo pueden ver aquí en la pantalla. And so I'll be talking about the Torah. Así que voy a estar hablando del Torah. And we'll be talking about how we should understand the Torah. Y voy a hablar de cómo debemos entender el Torah. If we're not supposed to think about it as law, what is it? Si no debemos pensar en ella, no se supone que debemos pensar en ella como ley, entonces ¿qué es? And this is very important for us to understand this significant part of the Old Testament. Y es bien importante para nosotros que entendamos esta parte tan significativa del Antiguo Testamento. And that's especially true because what we call the Ten Commandments is part of the Torah. Y eso es especialmente cierto porque lo que le llamamos los 10 mandamientos es parte del Torah. So once we can understand Torah, we can think about how to understand the Ten Commandments. Así que una vez que entendemos Torah, podemos entender entonces los 10 mandamientos. So we're going to take a quick tour through ancient Near Eastern thinking. Así que vamos a tomar un viaje rápidamente acerca del pensamiento del Antiguo Oriente. Because the Israelites who wrote the Old Testament and who were the audience of the Old Testament were part of that ancient world. Porque los israelitas, para quienes fue escrito, quienes eran la audiencia del Antiguo Testamento, eran parte de ese mundo. Ancient Israelites thought more like Babylonians or Egyptians than they think like us. Los antiguos israelitas pensaban más como los babilonios o el egipcios que como nosotros. So to understand the depth of the Bible, we need to reach into that ancient world. Así que para entender la profundidad de la Biblia, debemos llegar y meternos a ese mundo antiguo. And so we're going to do that to try to help us understand how to read this important part of the Bible. Así que vamos a hacer eso para tratar de entender cómo leer esta parte tan importante de la Biblia. So let's begin. Así que empecemos. Imagine yourselves Imagínate, with the Israelites. con los israelitas, You've just come out of Egypt acabas de salir de Egipto, after years and years of slavery, después de años y años de esclavitud, and you've traveled through the wilderness, y viajaste por el desierto, had the waters of the Red Sea part in, las aguas del Mar Rojo, and you've now made your way to Mount Sinai, y ahora has llegado hasta el monte Sinaí, the mountain of God. el monte de Dios, la montaña de Dios. So here you are, Así que aquí sitting están, sentados delante at the foot of Mount a Sinai. los pies del monte Sinaí. And Moses tells you Y Moisés les dice that tomorrow God is going to come down on the top of the mountain que mañana Dios va a bajar a la cima de la montaña to speak to you. para hablar con ustedes. And so you wait in anxious anticipation. Así que están esperando ansiosos con anticipación. Are you with me? ¿Están conmigo? Are you with Moses? ¿Están con Moisés? Waiting. Esperando. What will God say? ¿Qué dirá Dios? There's the thunder. Ahí está el trueno. It's best I could do. Es lo mejor que podemos hacerlo. So here it is. You shall not kill. Así que aquí está. No matarás. How would you respond to that? ¿Cómo responderías a eso? Would you say, what? I can't kill anybody anymore? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que ya no puedo matar a nadie entonces? Up till today, I just felt like I could kill whoever I wanted. Hasta ahorita me sentía como que podía matar al que me diera la gana. No one's ever thought of this idea before. Nadie había pensado en esta idea antes. And of course not. Por supuesto que no.
Israelites living in Egypt for 400 years knew that you shouldn't murder. Los israelitas que habían vivido en Egipto por 400 años sabían que no debía asesinar. And anybody in the ancient world, Egyptians, Babylonians, knew you shouldn't murder. Y todos en el antiguo mundo, los babilonios, los egipcios, sabían que no podías asesinar. There's no culture in the ancient world that would have thought that murder was okay. No había cultura en el antiguo mundo que hubiera pensado que asesinar estaba bien. So what's going on here? Así que, ¿qué está pasando aquí? Why has God had this big lightning and thunder show ¿Para qué hizo Dios este gran espectáculo de truenos y relámpagos? to come down onto this mountain Para bajar esta montaña and boom out something that everybody y knows? gritar, decir algo que todo mundo sabe. Como que, ¿qué sueña? What's going on here? ¿Qué está pasando aquí? Here's something that we call the part of the Ten Commandments. Esto es algo que a lo que le llamamos parte de los 10 mandamientos. And most everything that's part of it would have been already something well known to them and everyone else. Y todo lo que ahí está era ya parte de algo bien conocido por las personas o por alguien más. We need to understand the Torah Necesitamos entender el Torah. if we're going to understand what's going on here. Si es que vamos a poder entender lo que está pasando aquí. So, Entonces, we need to think about legal texts in the ancient world necesitamos pensar en los textos legales o de ley en el mundo antiguo. because the Torah and the Ten Commandments are legal texts. Porque el Torah y los 10 mandamientos son textos legales o libros legales. Yet they are not quite what we would call law. Sin embargo, no son exactamente lo que le llamaríamos ley. In the ancient world, we know of documents that compiled legal sayings. En el mundo antiguo conocemos documentos que compilaban o juntaban dichos legales. But in the ancient world, this was not legislation. Pero en el mundo antiguo esto no era legislación. They had no government bodies who made up laws. No había cuerpos gubernamentales que hacían las leyes. There was no organization that made formal laws for society. No había una organización que hiciera leyes formales para la sociedad. No parliaments, no congresses. No había parlamentos, no había congresos. And even the king in the ancient world did not make laws. Y aún el rey en el mundo antiguo no hacía las leyes. Yet their societies were governed by judges and courts. Sin embargo, sus sociedades eran gobernadas por jueces y por leyes. But there were no bodies of legislation that informed the judges of how to make decisions. Pero no había organizaciones que informaban a los jueces cómo tomar decisiones. And that's why I say that when we think about Torah, which describes this literature, we shouldn't translate it law. Por eso es que digo yo que cuando decimos Torah, que para escribir esta literatura, no debemos decir ley. So how should we think about these collections of legal sayings? Entonces, ¿cómo podemos pensar en esta colección de dichos legales? And we need to know this because the Ten Commandments is such a list of legal sayings. Debemos saber esto porque los 10 mandamientos es una lista de dichos legales. And if we can understand how these lists worked in the ancient world, it might help us understand how they work in the Bible. Y si podemos entender cómo estas listas funcionaban en el mundo antiguo, quizá pudiéramos entender cómo funcionan en la Biblia. Now, during the conference in the next couple days, I'll be talking about that in detail. Durante la conferencia en los próximos días voy a estar hablando de eso en detalle. But tonight we only have time to summarize some of the most important points. Pero esta noche solo tenemos tiempo de resumir algunos de los puntos más importantes. So, we're good? Okay. So, here's a quick description of legal texts. Aquí una descripción rápida de los textos legales. So, legal texts are lists of examples that were used to circumscribe wisdom. How should we work this? I'll just go ahead and read it. Okay. Las listas de ejemplos
se utilizaban para circunscribir la sabiduría relacionada con un ámbito concreto, con el resultado de que los profesionales podían entender los conceptos y aplicarlos a su trabajo. En el ámbito jurídico, estos documentos no eran ni documentos legislativos que dictaban la moralidad ni las normas de un sistema social. Emitían la sabiduría del rey sobre cómo debía ser la justicia. So these are the sorts of documents we have in the ancient world. Así que este es el tipo de documentos que tenemos en el mundo antiguo. We have Babylonian texts from long before the time of Moses Tenemos textos babilonios de mucho antes del tiempo de Moisés. that contain these sorts of lists. Contienen este tipo de listas. And some of the important points here, these lists are not comprehensive. Y algo bien importante aquí, estas listas no son comprensivas, o sea, no comprenden todo. They are incluyen todo. simply examples Son simplemente ejemplos to give you the general idea. para darte la idea general. And the idea was that the judges could come to learn wisdom. Y la idea era que los jueces podían llegar a aprender la sabiduría. In the ancient world, they believed that judges made good decisions when they were wise, En el mundo antiguo se creía que los jueces podían tomar buenas decisiones cuando eran sabios, not when they could look something up in a book. no cuando podían ver algo en un libro, buscarlo. They judged by wisdom. Ellos juzgaban por sabiduría. And so these documents that are lists give wisdom. Así que estos documentos que son listas dan sabiduría. They are not meant to dictate morality. No se supone que dictan la moralidad, They are not meant to regulate society. no se supone que regulan o ponen reglas en la sociedad. They are meant for people to understand wise ways to live. Se supone que son para que la gente entienda formas sabias de vivir. The kings and the judges of the ancient world were responsible for upholding justice. Los reyes y los jueces del mundo antiguo eran responsables por mantener la justicia. They were supposed to maintain order in the world. Se supone que debían mantener el orden en el mundo. And these lists were meant to give them ideas about how to do that. Y estas listas se supone que debían darles ideas de cómo hacer esto. Do you see this difference between laws and wisdom for living? ¿Ven la diferencia entre leyes y sabiduría para vivir? And that's how we then need to understand Torah, because what we find in the Old Testament is this very same sort of list. Y así es como debemos entender el Torah, porque lo que vemos en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo, es este mismo tipo de listas. So let's turn our attention then to legal lists in the Old Testament context. Así que pongamos atención en las listas legales en el contexto del Antiguo Testamento. The legal lists give wisdom. Las listas legales dan sabiduría. And in the ancient world, it's wisdom to carry out justice. Y en el Antiguo Testamento es sabiduría para llevar a cabo la justicia. In the Old Testament, the focus is not just justice. En el Antiguo Testamento el enfoque no es solo la justicia, The focus is holiness. el enfoque es santidad. The Torah is meant to help the Israelites know how to be God's holy people. El Torah se supone que era para que los israelitas supieran cómo ser el pueblo santo de Dios. Justice is part of holiness, but it's only part. La justicia es parte de la santidad, pero solo es parte. And so we have to understand the larger picture. Así que tenemos que entender la imagen más grande. So when God comes down on the mountain to say you shouldn't murder, Así que cuando Dios baja a la montaña para decir no debes asesinar, matar, that fits into the picture of justice in the ancient world. eso cae dentro de la imagen de la justicia en el mundo antiguo. But for Israel, it's more than that. Pero para Israel es más que eso. For Israel, it's helping them know how to be God's holy people. Para Israel se supone que van a ellos entender cómo ser el pueblo santo de Dios. So for understanding this, we need to understand more about holiness. Así que para entender esto necesitamos entender más acerca de la santidad. We sang a song earlier about the holiness of God. Cantamos una canción hace poco acerca de la santidad.
I didn't understand the Spanish, but I recognized the tune and know it well. No entendí el español, pero reconocí el tono y la conozco muy bien. So I know that you're thinking about the concept of holiness, Así que yo sé que están pensando acerca del concepto de santidad, but we often misunderstand it. pero a menudo entendemos mal. We often hear that to be holy means to be separated, A menudo escuchamos que ser santo, que para ser santo necesitamos ser separados, and that's not enough. y eso no es suficiente. Holiness does not just separate you from something else, La santidad no solamente te separa de algo más, but it identifies you in a particular way. sino que te identifica de una manera particular. So let's talk about Israel as God's holy people. Así que hablemos de Israel como el pueblo santo de Dios. When God told Israel that they were holy, Cuando Dios le dijo a Israel que eran santos, he was identifying them with him. los estaba identificando a ellos con Él. So I'm going to refer to this as the constellation of divine identity. Así que vamos a referirnos a esto como la constelación de la identidad divina. Anything that God associated with himself took on a holy identity. Todo lo que Dios asociaba consigo mismo tomaba una identidad santa. The temple was holy because God had identified it with himself. El templo era santo porque Dios lo había identificado consigo. Sacrifices were holy when they were offered to God and he identified them with himself. Los sacrificios eran santos cuando ellos eran hechos para Dios y Él se identificaba con ellos. And Israel was holy because God identified them with himself. E Israel era santo porque Dios se identificaba con ellos para sí mismo. And here's where we have to make an important clarification. Y aquí es donde tenemos que hacer una aclaración importante. When Leviticus says, Cuando Levítico dice, you are holy because I am holy. tú eres santo porque yo soy santo. Now, I don't know if that's how you remember that verse. Ahora, no sé si es así como ustedes recuerdan este verso. Sometimes in our translations it says, be holy. A veces nuestras traducciones dice, sed santo. But this is not an imperative command. Pero esta no es un comando imperativo, una orden. It's a statement about their status. Es una declaración acerca de su estatus. Holiness is not something that Israel could achieve on their own. La santidad no era algo que Israel podía lograr por sí mismos. It's not something that they could work toward and gain if they did well enough. No era algo que ellos podían trabajar hacia ello y ganárselo si se esforzaban. It's not something that they could lose if they messed up. No era algo que podían perder si se equivocaban. Holiness was not a pursuit. La santidad no era una búsqueda. Holiness was a status. La santidad era un estatus. It's a status that God gave them Es un estatus que Dios les dio, that they could not have gotten on their own. que no podían haber conseguido por sí mismos. And in Leviticus, God says, you are holy. Y en Levítico dice, ustedes son santos. As my covenant people, you will be holy Como mi pueblo del pacto, ustedes serán santos. because I said so. Porque yo dije así. It's a gift given. Es un don dado, un regalo. Just like our salvation is a gift given. Justo como nuestra salvación es un regalo que nos es dado. And we can't earn our salvation and we can't lose it. Y no podemos ganar nuestra salvación y no la podemos perder. And likewise, the holy status cannot be gained, it cannot be lost. Asimismo, el estatus de santo no puede ser ganado ni perdido. So God names Israel as his holy people. Así que Dios nombra a Israel como su pueblo santo. And that's what they are. Y eso es lo que son. So the legal lists in the Torah Así que las listas legales del Torá are not telling them how they can become holy. no son para decirles cómo pueden llegar a ser santos. They're telling them how they should live to reflect the holy status that they have. Les está diciendo cómo deben vivir para reflejar el estatus de santidad que tienen. They're supposed to live as the chosen people that they are. Se supone que deben de vivir como el pueblo escogido que son. Because what they do reflects on the reputation of their God.
porque lo que ellos hacen se refleja en la reputación de su Dios. He has identified them as his. Él los ha identificado a ellos como propios. And so his identity is tied up in them. Así que su identidad está amarrada con ellos. And their identity is tied up in him. Y su identidad está amarrada con él, atada. You might think about how your identity is connected to this school or to your family. O ustedes podrían pensar cómo su identidad está atada a esta escuela o a su familia. It is your identity, and everything that you do reflects on your school and your family. Es su identidad y todo lo que ustedes hagan se refleja en su escuela y en su familia. And you have a status in your family because you were born to it, Tiene un estatus en su familia porque nacieron en esa familia. not because you won it or not because you could lose it. No porque lo hayan ganado, así que no lo pueden perder. You've been accepted into this school, and therefore that's part of your identity. Ustedes han sido aceptados en esta iglesia, por lo tanto, esa es parte de su identidad. And what you do reflects on the school. Y lo que ustedes hacen se refleja en la escuela. We live out our identity. Vivimos nuestra identidad. And that's what these wisdom lists of legal texts are all about, how to live out your identity. Y de esto es de lo que se tratan estas listas legales, de cómo vivir nuestra identidad. So living according to the Torah is how they co-identify with Yahweh. Así que vivir de acuerdo al Torah es cómo se coidentifican con Yahweh. And therefore, when they receive these sayings, the Ten Commandments and the rest of the Torah, Así que cuando ellos reciben estos dichos, estos 10 mandamientos del Torah, their response is that they are supposed to reflect Yahweh's holiness. su respuesta es que ellos deben reflejar la santidad de Yahweh. They are supposed to exalt his Se reputation. supone que deben exaltar su reputación. That's what their response ought to be. Esa es la respuesta que debe ser de parte de ellos. So the response to Torah is not just obedience. Así que la respuesta al Torah no es solamente obediencia. When we think of commands, we think of obeying them. Cuando pensamos en mandamientos, pensamos en obedecerlos. When we think of law, we think of obedience. Cuando pensamos en la ley, pensamos en obediencia. But that's really just the beginning here. Pero eso es solamente el principio aquí. There's more than just obeying a law or a rule or a commandment. Hay más que simplemente obedecer una ley, una regla, un mandamiento. God is helping them to know how he can be how they can be his holy people, Dios les está enseñando cómo ellos pueden ser su pueblo santo. because their job is to bring God's reputation into honor and respect. Porque el trabajo de ellos es llevar la reputación de Dios a honor y respeto. So that's how we need to understand holiness. Así que así es como debemos entender la santidad. And that's not just true of the Y Israelites. eso no nomás se aplica a los israelitas. That's true of you, of us, as es- God's people. Eso es cierto de nosotros, se aplica a nosotros, ustedes, como el pueblo de Dios. Because even in the New Testament concepts, it's not that we are to somehow gain holiness for ourselves. Porque aún en los conceptos del Nuevo Testamento no es que se supone que debamos ganar la santidad por nosotros mismos. God, through Christ, has declared us holy. Dios a través de Cristo nos ha declarado santos. It's who we are. Es quien somos. We are in Christ. Estamos en Cristo. And therefore, we have a status of holiness before God. Y por lo tanto tenemos un estatus de santidad delante de Dios. But we have to live it out. Pero tenemos que vivirlo. Otherwise, it's not really our identity. De otra manera, no es realmente nuestra identidad. But yet, God has given us that identity. Y sin embargo, Dios nos ha dado esa identidad. So, to return to our talk, Así que para regresar a nuestra plática, the focus of these wisdom legal lists in the Bible el is enfoque de estas listas legales en la Biblia holiness. es santidad. Another thing we can say about these lists Otra cosa que podemos decir acerca de estas listas is that they are covenant es stipulations. que son estipulaciones del pacto. That is, God has made a covenant with Israel. That's what's going on at Sinai. Eso quiere decir que Dios ha hecho un pacto con Israel. Eso es lo que está pasando en Sinaí. And a covenant is somewhat like a treaty. Y un pacto es algo así como un tratado. It's a relationship Es una relación between two parties. entre dos partidos. And so God is forging a relationship with Israel. Así que Dios está forjando una relación con Israel.
And usually in the ancient world, such arrangements were made between kings and people or other kings. Y normalmente en el antiguo mundo esos tratados eran hechos entre reyes y pueblo u otros reyes. So when a important king took on other kings as vassals, they had a treaty to define that. Can you repeat that? Yes. When a king, an important king, Cuando un rey importante took on vassals, other kings, agarró a otros reyes, then there was this treaty that told them the expectations. había un tratado que les decía lo que se esperaba de ellos. So points of this treaty agreement. Había puntos que iban en este tratado en este arreglo de tratado. And so those could be called the stipulations of that treaty. A eso se le puede llamar las estipulaciones del tratado. Here, Yahweh, the mighty king, the God king, is making such a relationship agreement with Aquí Israel. Yahweh, el Dios poderoso, el rey, está haciendo ese tipo de tratado con Israel. And so there are stipulations. Así que entonces hay estipulaciones. Again, that's different from laws. Una vez más, esto es diferente que leyes. Laws are what govern today. We think about governing the society kind of from the inside. Las leyes son lo que ahorita pensamos que gobiernan la sociedad como desde adentro. Treaties govern relationships with outside groups. Tratados gobiernan las relaciones con grupos externos. Okay, so the covenant is more like a treaty. Así que el pacto es más como un tratado. And again, it's governed by wisdom. Y una vez más es gobernado por sabiduría. The stipulations to a covenant are, again, not exhaustive, not comprehensive. Las estipulaciones de un tratado no son, una vez más, no son exhaustivas o sí muy definidas. So if the vassal is going to be loyal to the king, there are certain things that they need to do. Así que si vasallo, si un vasallo como servidor de rey va a ser leal al rey, Okay, so there are certain things they have to do to show their loyalty. hay ciertas cosas que deben hacer para mostrar su lealtad. A vassal is supposed to be loyal to the king, Un vasallo supone que debe ser leal al rey. but that loyalty can't be fully described in a list. Pero esa lealtad no puede ser descrita totalmente en una lista. So you might give some examples, Así que podrías dar ejemplos. but those examples are only part of it, Pero esos ejemplos son solamente parte. because that loyalty is wide-ranging and all-encompassing. Porque esa lealtad es muy amplia y conlleva todo. And so it is with the covenant stipulations in the Torah. Así sucede con las estipulaciones del pacto en el Torá. Again, they are just examples of the sorts of things Una vez más son ejemplos del tipo de cosas that Israel would do to show their loyalty to their suzerain king Yahweh. que Israel tendría que hacer para mostrar su lealtad al rey Yahweh. So all of this is trying to help us understand what Torah is. Así que todo esto supone que debe hacernos entender lo que el Torá es. And so we find that these lists describe what was current in Israel and convey the reputation that Yahweh wishes to present for himself in the ancient Near Eastern context. Describen lo que era común en Israel y transmiten la reputación que Yahweh desea presentar de sí mismo en el contexto del what is the NAE? Ancient Near East. Del oeste antiguo cercano, del oriente antiguo, perdón. Gracias. Thank you. So you see the important points Antiguo here. cercano oriente es el Yes. ACO. Okay. Uh-huh. Got it. Okay, so they describe. Así que estos describen, They don't legislate. no legislan, They reflect what was current in the days of Israel. reflejan lo que es actual en los días de Israel. And other times and other cultures are very different. Y otros tiempos en otras culturas son muy diferentes. They pertain to the reputation of Yahweh. Tienen que ver con la reputación de Yahvé. And that reputation as it would be understood in an ancient Y context. esa reputación como sería entendida en un contexto antiguo. All of this is to help us understand that the Torah is contextualized. Todo esto para ayudarnos a entender que el Torá está contextualizado. So it would be a mistake
to think that the Torah is God's law for all people for all time. Así que sería un error en tratar de entender que el Torá es la ley de Dios para todos los pueblos, para todo el tiempo. Wow. Wow. Do you see the difference that makes? ¿Ves qué diferencia hace esto? That means that when we read Torah, Eso significa que cuando leemos el Torá, we have to be thinking about their world and our world. tenemos que estar pensando en el mundo de ellos y el mundo de nosotros. And some of the things that are part of Israel's Torah Y algunas de las cosas que son parte del Torá de Israel remain important for us to uphold the reputation of God. siguen siendo importantes para nosotros para levantar la reputación de Dios. And we have to recognize those Y tenemos que reconocer esas cosas and try to live out those values. y tratar de vivir esos valores. But that's why there are some parts of the Torah that Pero es por eso que hay algunas partes del Torá we feel comfortable disregarding. que nos sentimos confortables dejando de lado. We don't wear tassels on our garments. Ya no traemos los listones en nuestras ropas. We don't worry about sacrificing a goat in its mother's milk. No nos preocupamos acerca de sacrificar una cabra en la leche de su madre. There are parts of the Torah that we recognize are culturally Son partes del Torá significant. que reconocemos que son significativas culturalmente. Yet that doesn't mean we can disregard all of what we find in the Torah. Pero eso no quiere decir que podemos dejar de lado todo lo que encontramos en el Torá. We just have to realize what it is and think about what we need to do. Tenemos que darnos cuenta qué es y pensar en lo que necesitamos hacer. Israel honored God's reputation by not killing people. Israel honraba la reputación de Dios al no matar gente. And that's true for us as well. Y para nosotros también es cierto. Okay? But we have to think through those issues. Pero tenemos que pensar bien esos asuntos. So when we think about Torah, we have to understand its purpose. Así que cuando pensamos en el Torá tenemos que entender su propósito. We can't assume labels such as legislation or moral system. No podemos asumir etiquetas como legislación o sistema moral. Because as I've said, there was no legislation in the ancient world. Porque como dije, no había legislación en el mundo antiguo. And so Torah is not legislation. Así que el Torá no es legislación. And it's not a moral system because we find lots of things in Torah that have nothing to do with morality. Y no es un sistema moral porque encontramos muchas cosas en el Torá que no tienen nada que ver con moralidad. Yet we consider the Torah to have come from God. Sin embargo, consideramos que el Torá ha venido de Dios. So we can ask what makes them revelation. Y podemos preguntar, ¿qué es lo que lo hace revelación? After all, we call the Bible God's revelation of Después de todo, himself. le llamamos a la Biblia la revelación de Dios. So if some of these things were known by everyone, Si algunas de estas cosas eran conocidas por todos, and if some of those things really were just tied into ancient culture and have nothing to do with y us, si algunas de estas cosas simplemente estaban atadas a la antigua cultura y no tienen nada que ver con nosotros, we rightfully ask then, how is this scripture? podemos preguntarnos entonces justamente, ¿cómo es esto escritura? And more particularly, how does it work as our scripture? Y más particularmente, ¿cómo funciona esto como nuestra escritura? So we have to understand what's going on here. Así que tenemos que entender qué está pasando aquí. So I'm suggesting to you that these are collections, Torah is collections of legal sayings for wisdom purposes. Así que les estoy sugiriendo que el Torá es una colección de dichos legales para propósitos de sabiduría. And in fact, the Hebrew word Torah has most to do with the concept of instruction. Y de hecho la palabra Torá tiene más que ver con el concepto de instrucción, Which is different from law. que es diferente de ley. And these collections are meant to bring about order and wisdom. Y estas colecciones o recopilaciones tienen que traer orden y sabiduría. Order and wisdom. Orden y sabiduría. And that's going to take different shapes in different cultures. Y eso va a tomar diferentes formas en diferentes culturas. Although there are some aspects of it that will be common to every culture. Aunque haya aspectos de esto que son aplicables a todas las culturas. And when we hear wisdom, Y cuando escuchamos sabiduría, our response should be nuestra respuesta debe ser to heed it, prestar atención, to observe it, observar,
That's different from obeying. Eso es diferente de obedecer. There actually is no Hebrew word for obey. De hecho, no hay palabra hebrea para obedecer. In your Bibles, when it translates obey, En sus Biblias, cuando se traduce obedece, the Hebrew says to listen to, el hebreo dice escucha esto. to heed, Poner atención, because that's what we're supposed to do with wisdom. porque eso es lo que se supone que debemos hacer con la sabiduría. Whether you read that wisdom in Proverbs and you heed it, Ya sea que leas esta sabiduría en Proverbios y le prestes atención, or you hear it in the Torah and you heed it. o leas o la escuches en el Torá y le pongas atención. It doesn't mean that these are just loose suggestions. No quiere decir que esto también son sugerencias así fáciles. We still call them the Ten Commandments, not the 10 suggestions. Le seguimos llamando los 10 mandamientos, no las 10 sugerencias. But even when we talk about the 10 Commandments, Pero aun cuando hablamos de los 10 mandamientos, we're adding something that's not there, estamos agregándole algo que no viene ahí. because the biblical text never calls them the 10 Commandments. Porque el texto bíblico nunca le llama los 10 mandamientos. It calls them the 10 words, Le llama las 10 palabras. or perhaps better, the 10 sayings. O más bien dicho sería los 10 dichos o frases. They are wisdom sayings. Son frases, dichos de sabiduría. And it doesn't make a lot of sense to talk about obeying wisdom. Y no tiene mucho sentido hablar de obedecer a la sabiduría. Right? You ¿Verdad? wouldn't use that terminology. No usamos esa terminología. You want to do wisdom. Quieres hacer sabiduría. And sometimes that means trying to figure out what choice to make Y a veces, when eso, it's not clear. a veces esto tiene que ver con qué decisión debo tomar cuando eso no está claro. Learn wisdom, live wisely. Aprende sabiduría, vive sabiamente. And living wisely is more than just following a list of rules. Y vivir sabiamente es mucho más que simplemente seguir una lista de reglas. We know this. Sabemos esto. A list of rules is not as important as the wisdom that they represent. Una lista de reglas no es tan importante como la sabiduría que esta representa. So the Bible asks more of us Así que la Biblia pide más de nosotros than just obeying a list of rules. que simplemente obedecer una lista de reglas. Torah offers wisdom. Torah ofrece sabiduría. So my conclusion on this part, I'm not done yet. My conclusion on this part, Así que mi conclusión en esta parte, todavía no termino, pero en esta parte, covenant helps Israel to understand how they are to relate to Yahweh as their divine king, rather than to offer metaphysical revelation of him as their God. el pacto ayuda a Israel a comprender cómo debe relacionarse con Yahvé como su rey divino, en lugar de ofrecerle una revelación metafísica de él como su Dios. The covenant and the Torah don't really talk very much about the philosophical ideas of God. El Torah y las escrituras no hablan mucho de la estructura filosófica de cómo es Dios. They don't do much with what you know as systematic theology. No hacen mucho con lo que nosotros conocemos como teología sistemática. They don't present the doctrine of God. No presentan la doctrina de Dios. They talk about God as their king Hablan de Dios como su and rey the loyalty they owe him, y la lealtad que le deben, the faithfulness that they need to respond with la fidelidad con la que ellos necesitan responder so that they can be his people para que ellos puedan ser su pueblo and he can be their God. y él pueda ser su Dios. So when we think about what Torah is for Israel, Así que cuando pensamos en lo que el Torah es para Israel, go ahead, you can. la Torá ofrece a Israel sabiduría para guiarle en la forja de una identidad que corresponda con el estatus agregado que se le otorgó cuando fue designado pueblo de Dios. So that's what I would say Torah is for and what it does. Así que eso es para lo que yo diría que es el Torá y lo que hace. Now, with that understanding of Torah, Ahora, con ese entendimiento del Torá, we can now talk about the 10 Commandments. ahora podemos hablar de los 10 mandamientos. Because remember, they are part of the Torah. Porque recuerden que son parte del Torá. And we sometimes feel like they are a good summary of the Torah. Y a veces podemos sentir que son un buen resumen del Torá. But it's interesting that when Jesus was asked to summarize the Torah,
Pero es interesante que cuando Jesús se le pidió que resumiera el Torá, he didn't pull out the 10 Commandments and say, here they are. no sacó los 10 mandamientos y le dijo, aquí están. He said, love the Lord your God. Dijo, ama al Señor tu Dios And love your neighbor as yourself. y ama a tu prójimo como a ti mismo. So we need to think about what these 10 sayings are. Así que necesitamos pensar que estos 10 dichos son. So sometimes we call the 10 Commandments the Decalogue. Are you Yes. familiar with that terminology? A veces le llamamos a los 10 mandamientos el decálogo. ¿Sí conocen esa terminología? Okay, so the Decalogue. El decálogo. Then we don't have to worry about the word commandments. Y ya no tenemos que preocuparnos por la palabra mandamientos. So what's the function of the Decalogue? Así que, ¿cuál es la función del decálogo? First of all, it directs Israel as to the order that will reflect the reputation Yahweh desires to present. Primero que nada, dirige a Israel en cuanto al orden que reflejará la reputación que Yahvé desea presentar. You see, we're following the same train of thought that we've developed. Ya ves, seguimos con el mismo orden de pensamientos que hemos desarrollado. So it's focused on Israel as God's people. Se enfoca en Israel como pueblo de Dios. It's focused on order because wisdom is what leads to order. Se enfoca en el orden porque la sabiduría es lo que lleva al orden. And it pertains to the reputation of Yahweh in that ancient world. Y tiene que ver con la reputación de Yahweh en ese mundo antiguo. So therefore, the Decalogue also gives the shape of the covenant community's identity. Así que también el decálogo forma la identidad de la comunidad del pacto. And it helps Israel to understand how they can retain Yahweh's favor and have life in the land that he has brought them to. Y le ayuda a Israel a cómo conservar el favor de Yahweh y tener vida en la tierra, perdón. And this loyalty, this identity, this faithfulness, Y esta lealtad, esta identidad, esta fidelidad, these are what Yahweh has a right to expect of his vassals. esto es lo que Yahweh tiene el derecho de esperar de sus vasallos. You know, the rest of the Old Testament never looks back at the 10 Commandments. El resto Rest of the Old el Testament. resto del Antiguo Testamento nunca voltea a ver hacia atrás a los 10 mandamientos. It looks back at the Torah. Voltea a ver al Torá, o sea, se refiere al Torá. When the prophets addressed Israel, it was about Torah. Cuando los profetas se referían o hablaban a Israel, era del Torá. And of course, the Decalogue was part of the Torah, Y por but supuesto el decálogo era parte del Torá, only a part. pero solo parte. So we need to try to understand then what issues the Decalogue addresses. Así que necesitamos entender entonces a qué asuntos se refiere o se dirige el decálogo. And we have to understand them in the context of the ancient world. Y tenemos que entenderlos en el contexto del mundo antiguo. Now, in the course that's going to take place tomorrow and Saturday, I'm going to go through all 10 of the 10 commandments. Y en el curso que va a pasar mañana y el sábado voy a ver uno por uno cada uno de los 10 mandamientos. But tonight I only have time to do one of them. Pero esta noche solo tengo tiempo de ver uno. Now, I'm not going to do the first one. I'm going to do the third one. No voy a ver el primero, voy a ver el tercero. So we're going to talk about the saying 3 in the Decalogue. Así que vamos a hablar del dicho 3 en el decálogo. So saying 3 El dicho 3 tells you that you should not take the name of the Lord your God in vain. dice que no debes tomar el nombre del Señor tu Dios en vano. What do we usually think that means? ¿Qué es lo que normalmente pensamos que eso significa? In a traditional standpoint, it often is taken to mean that we shouldn't make false oaths. En el formato tradicional usual que lo vemos, quiere decir o que entendemos como que no debemos dar juramentos falsos. You shouldn't swear that you're going to do something that you aren't going to do or that you don't do. No debes jurar que vas a hacer algo que no vas a hacer o que no haces. And certainly that might be one reflection of taking God's name in vain. Y ciertamente esto podría ser un reflejo de cómo se toma el nombre de Dios en vano. More popularly in the church, Más popular en la iglesia, people talk about the use of blasphemy or profanity. la gente habla acerca del uso de blasfemia o profanidad. Maybe if you grew up in a Christian home, your parents rebuked you for using God's name in vain when you used it in a curse word.
Normalmente si creciste en una familia cristiana, tus papás te regañaban cuando usabas el nombre de Dios en vano, cuando lo usabas en una ofensa, en una palabra de Or ofensa. maybe in Mexico they don't have that problem like we do in the O States. quizá en México no existe ese problema como existe en Estados Unidos, o más bien en el inglés. So is that what it would have meant to an ancient Israelite? Así que eso es lo que significaba para un israelita antiguo. Would they have been inclined to use God's name in their cursing or Tenían una inclinación a usar el nombre de Dios cuando ellos decían groserías. so we have to think about their world and what this would have meant to them. Así que tenemos que pensar en el mundo de ellos y lo que esto significaría para ellos. And when we move to the ancient world, we realize there's another important ingredient that we might not think as much about. Cuando vemos el mundo antiguo, nos damos cuenta que hay un ingrediente importante que no pensamos mucho en él. In the ancient Near East, magic was an important element. En el Oriente Antiguo, la magia era una palabra, algo muy importante. And I'm not talking about magicians on a stage. Y no estoy hablando de los magos que hacen trucos en un escenario. I'm talking about the more diabolical magic, Estoy hablando de la magia más diabólica, witchcraft and hexes, brujerías y maldiciones, demons, etc. demonios, etc. In the ancient world, magic was inseparable from religion. En el mundo antiguo, la magia era inseparable de Inseparable from religion. inseparable de la religión. And maybe sometimes that happens in modern cultures as well. Y eso a veces sucede en las culturas modernas también. And in those magic practices, the name of God often was used. Y en esas prácticas mágicas, el nombre de Dios era usado a menudo. So it was used on the horizontal level in spells or exorcism, Así que se usaba en el nivel horizontal en hechizos o en exorcismos. when people were exercising power over others. Cuando la gente estaba ejercitando, exorcizando poder sobre otros. And they used magical rituals, Utilizaban rituales mágicos. but those rituals often involved using the name of God. Y esos rituales a menudo utilizaban el nombre de Dios. It also could operate on the vertical level, También podría operar en el nivel vertical. because in these practices, the people exercising power would try to bind or summon the deity. Porque la gente ejercitando, haciendo poder, trataban de atar o de llamar a una deidad. And the belief was that if you knew a deity's name, you could bind them and summon them. Y la creencia era que si tú conocías el nombre de una deidad, podías atarla y llamarla. So this saying, this third saying, has to do with the power of a name. Así que este tercer dicho tiene que ver con el poder del nombre. Now it's interesting that if we think in terms of false oaths or profanity, Ahora es interesante que cuando pensamos en falsos juramentos o en profanidad, those describe people who are using the name of God as if it had no power. son personas que están utilizando el nombre de Dios como si no tuviera poder. They're using it casually. Lo están usando casualmente. They're using it as something that's of no great significance. Están usándolo como algo de que no tiene gran significado. They're using it in a way that denies the power of the name. Están usándolo de una manera que niega el poder del nombre. But in ancient Israel, that's not the case. Pero en Israel antiguo ese no es el caso. They're not using, people around them are not using God's name as if it's something powerless. La gente no estaba utilizando allá en el mundo antiguo el nombre de Dios como si fuera algo que no tuviera poder. Rather, they're using the name in an exercise of power. Más bien ellos están utilizando el nombre en un ejercicio de poder. They were trying to use the name of God as a powerful element for their own gain. Estaban tratando de usar el nombre de Dios como un elemento poderoso para su propia ganancia. So that has to do with the power of a name. Así que eso tiene que ver con el poder del nombre. Now, the power is not in the name per se, but in the power of the one who bears the name. Ahora, el poder no está en el nombre por sí mismo, sino en el poder de aquel que lleva el nombre. The more powerful the person, the more powerful the name. Mientras más poderosa la persona, más poderoso el nombre.
Think of it like a debit card. Piensa como una tarjeta de débito. If you have lots and lots of money, Si tienes mucho, mucho dinero, your identity that's represented in a debit card tu identidad que es representada en esta tarjeta de débito is very valuable. es muy valiosa, Because if someone can use that debit card, porque alguien puede usar esa tarjeta de they have débito access to your millions and millions of pesos. y pues tienen acceso a tus millones y millones de pesos. But you are poor students. Pero si son estudiantes pobres, You have just a handful of tenemos pesos. poquititos pesos nomás. And if someone gets your debit card, Y si alguien les roba su tarjeta de débito, they get 5 pesos. les quedan 5 pesos, Right? ¿verdad? The power of the debit card El poder de la tarjeta de débito is related to está relacionada con how big your bank account is. qué tan grande es tu cuenta de banco. You see it? ¿Lo ves? So the more powerful the God is, Así que mientras más poderoso el Dios es, the more access to power the name gives them. les da más acceso al poder ese nombre. You see it? ¿Lo ves? ¿Entienden? So Así que the more powerful the person, mientras the más more poderosa la powerful persona, the name. más poderoso es el nombre. The name then is related to the identity. El nombre entonces está relacionado con la identidad. You know, at the burning bush, it's an act of grace that God tells Moses his name. La zarza ardiente es un acto de gracia que Dios le dice a Moisés el nombre. Often in the ancient world, gods kept their names secret. A menudo en el mundo antiguo los dioses, mantenían su nombre secreto. For exactly this reason, Exactamente por esa razón. because the name could be exploited, manipulated, abused Porque el nombre podía ser explotado, manipulado, abusado for expressions of power. por expresiones de poder. But instead, Yahweh gives them his name Sí, pero entonces, en vez de eso, Yahweh les da su nombre and tells them to be very careful with it, y les dice que tengan mucho cuidado con él, to treat it with respect, que lo traten con respeto, to not use it for their own agendas. que no lo usen para sus propias agendas. That would be like someone you know that has lots of money, Eso es como alguien que ustedes conocen que tiene mucho dinero, if you know anyone with lots of si es que money, conocen a alguien que tenga mucho dinero, who gave you their debit card que les da su tarjeta de débito and gave you all of the numbers in the code, y les da todos los números y los the códigos password, con el password, con la clave, and said use it contraseña, carefully. y te dicen, úsala con cuidado. See that act of grace, Ese es acto de of gracia, trust, de confianza, to give their identity to you de dar su identidad a ti, with the expectation that you will use it wisely. con la esperanza de que lo uses sabiamente. Now we're starting to understand the name. Ahora estamos empezando a entender el nombre. And Yahweh tells them, don't use my name lightly. Y Yahweh les dice, no usen mi nombre ligeramente. Don't use it for your own agenda. No lo uses para tus propios propósitos, Don't agendas. use it for your own benefit. No lo uses para tu propio beneficio. And if you do, if you violate that wisdom, Y si lo haces, si violas esa sabiduría, you're engaged in identity theft. estás con fraude de robo de identidad. We know about identity theft. Conocemos lo que es el robo de identidad. Someone gets your identity number, your credit card number, your bank account number, Alguien te roba tu número de identidad, tu cuenta de crédito, tu banco, and they abuse it and they wipe you out. y lo abusan y te limpian todo. Identity theft is a problem that we're well aware of. El robo de identidad es un problema que estamos bien conscientes de él. And when God tells them, gives them his name and tells them to use it wisely, Y cuando Dios les da su nombre y les dice que lo usen sabiamente, they're being warned not to engage in identity theft. estás siendo advertido que no te metas en el robo de identidad. So the name was not to be used as an efficacious symbol to achieve one's own self-interest. Así que el nombre no es algo que debe ser usado como un símbolo eficaz para lograr el propio interés de la persona. Do you see that if we read it just as don't use God's name in a curse, Así que ves que si lo podemos leer esto como no uses el nombre de Dios en una grosería,
we're missing a lot. Nos estamos perdiendo de mucho. And using God's name wisely, Usar el nombre de Dios sabiamente, of receiving this trust, de recibir esta confianza, isn't really something that is a law that you could obey. no es simplemente una ley que puedes obedecer. It's a lifestyle that you embrace. Es un estilo de vida que tú adoptas It tells you how to live wisely as God's people. y te dice cómo vivir sabiamente como pueblo de Dios. And of course, I hope by now you've recognized that this carries over into the New Testament. Y por supuesto espero que ustedes entiendan cómo esto nos lleva al Nuevo Testamento, cómo llega. When Jesus tells his disciples Cuando Jesús le dice a los discípulos to pray this way, que oren de esta manera. Our Father who art in heaven, Padre nuestro que estás en el cielo, hallowed be your name. santificado sea tu nombre. Your kingdom come, not mine. Que venga tu reino, no el mío. Your will be done, not Tu voluntad mine. sea hecha, no la mía. I'm not going to disrespect your name by just exploiting it for my kingdom and my will. No voy a faltarle el respeto a tu nombre al explotarlo para mi reino y mi voluntad. And Jesus tells his disciples to pray in his name. Y Jesús le dice a sus discípulos que oren en su nombre. The name of Jesus has El nombre de power. Jesús tiene poder. You sang about that too today. Cantaron acerca de eso también hoy. I recognize that tune as well. También reconocí esa canción, tono. Tonada. These are things we know. Esas son cosas que sabemos. And this is what this third saying connects to. Y esto es con lo que se conecta este tercer dicho. It helps us to learn wisdom Nos ayuda a aprender sabiduría so that we can respect our God para que podamos respetar a nuestro Dios and bring honor to his name. y traigamos honor a su nombre. So that's how I'm suggesting that we understand the third saying. Así que por eso que estoy sugiriendo que entendamos el tercer dicho. As we look at the ancient world, Mientras vemos el mundo antiguo and as we understand the nature of Torah, y mientras entendemos o cuando entendemos la naturaleza del Torah, we can come to a deeper understanding of what something as basic as the Ten Commandments means. podemos llegar a un entendimiento más profundo de algo tan básico como los 10 mandamientos, lo que esto significa. So, what does the Torah do for us? Así que, ¿qué hace el Torah para nosotros? El Torah nos ofrece la sabiduría para comprender el alcance y la amplitud de la santidad para guiarnos en la forja de una identidad que se correlacione con el estatus santo que se nos ha dado como pueblo de Dios. Do you see the elements that we've talked about? ¿Pueden ver los elementos de lo que hemos estado hablando? Wisdom, Sabiduría, holiness, santidad, identity, identidad, status, estatus, the reputation of God la reputación de Dios, that we help to maintain by our living. que nosotros ayudamos a mantener por medio de nuestro vivir. So I'm trying to get you to think about Torah as wisdom rather than legislation. Así que estoy tratando de hacer que ustedes entiendan Torah como sabiduría más que una legislación. Violation of wisdom is not something you get arrested for, La violación de la sabiduría no es algo por lo que te arrestan, but it's something that can save your life. pero es algo que puede salvar tu vida. We know about the living with wisdom pertaining to safety, for instance. Sabemos lo que se trata de vivir con sabiduría en con lo que a la seguridad se refiere. We have rules for safety. Tenemos reglas para seguridad. Look both ways before you cross the street. Voltea a ambos lados antes de cruzar la calle. You know, look and listen when you're near a train track. Fíjate y escucha cuando estés cerca de una vía de tren. These aren't issues of obedience. Estos no son asuntos de obediencia, These are issues of wisdom. son asuntos de sabiduría. But if we fail to heed them, Pero si fallamos al ponerles atención, they can put us in danger. nos pueden poner en peligro. Wisdom, Sabiduría, not laws. no leyes. Heeding, living.
prestar atención, vivir, not just obeying. no simplemente obedecer. You can obey a list of things expected of you Puedes obedecer una lista de cosas que se esperan de ti and still not be living in wisdom. y aún así no vivir en sabiduría. You could carry out, for instance, the basic assignments and requirements of a course. Puedes tú llevar a cabo las asignaturas básicas de un curso, But if you're just doing it mindlessly, pero si lo estás haciendo sin ponerles atención, sin pensar, you're not really learning the stuff that the course is teaching. realmente no estás aprendiendo lo que el curso te está enseñando. Wisdom asks us to go beyond the basic requirements to actually learn. La sabiduría nos lleva a que vayamos más allá de los requerimientos básicos para aprender. So we have to recognize this distinction. Así que tenemos que reconocer esta distinción. Our response to God as His people Nuestra respuesta a Dios como su pueblo is to be faithful, es ser fieles, to be wise, ser sabios, to reflect His identity, reflejar su identidad, to bring honor to His reputation. traer honor a su reputación. And no list can tell you how to do that. En ninguna lista te puede decir cómo hacer eso. We have to think deeply Tenemos que pensar profundamente about how to be God's people acerca de cómo ser el pueblo de Dios in a difficult, complicated world. en un mundo difícil y complicado. Now, I've talked about these things Ahora, hablé de estas cosas in a book called The Lost World of the Torah. en un libro llamado El mundo perdido del Torá. I'm sorry to say it's not been translated into Spanish, Lo siento decirles que no ha sido traducido al español, but this is the book I've been working with. pero este es el libro con el cual he estado trabajando. It's part of a series of Lost World books. Es una parte de una serie de libros del mundo perdido. And some of them have been translated into Spanish. Y I'm algunos happy han to sido say. traducidos a español. So there's El Mundo Perdido, Adam and Eve, El Lost mundo World, perdido, Adán y Eva. and The Lost World of Genesis 1, El mundo perdido de Génesis 1. and The Lost World of Scripture. Y el mundo perdido de las Escrituras. So these are books in the Lost World series, and all of them try to help us understand the importance of delving into the ancient world to Estos son- understand the Bible better. Son series de libros de los libros perdidos y todos tratan de llevarnos a entender de una manera mejor las Escrituras. And those books will be available for sale at the course in the next couple of days. Estos libros van a estar disponibles a la venta en estos próximos cursos que vamos a estar. So that's a little bit of introduction to the lost world, especially with regard to Torah. I hope it helps you. And are we going to have some questions? Is that part of the thing here? Yeah. Okay, esto es una de las cosas que la introducción a lo que es el mundo de los el mundo perdido de los libros y va a estarse viendo más. ¿Quieres saber si hay preguntas o algo?